Bienvenidos a su canal After 51. Nosotros somos Marisa, Diana. Hoy no sé qué, creo que hay un tema muy especial, Marisa. sí, vamos a hablar de los papás, ya que se avecina el Día del Padre. Bueno, el junio es el mes del padre, ¿no? Por fin un día para ellos. Así que, aunque no hay tanto revuelo como el tema de la mamá, creo que es una figura importantísima en nuestras vidas, en cualquier manera que haya estado o no. Creo que merece ser reconocido y merece que hablemos el día de hoy de ellos. Exactamente. Una figura eh, a veces poco valorada, pero porque sí, la madre sí, festivales y todo, ¿no? Al papá, el porta lapicero de palitos, abate lengua. Y ya, sin fiesta ni nada. Cuy, cuy, ¿no? Ahorita actualmente luego las escuelas están haciendo en vez del Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Familia, Ah, sí, eso para tenía, evitar, yo tenía eso. ¿sí? Evitar confrontaciones de por qué ellos más y ellas menos o ellas más y así. Y Pero, ya con las familias diversas, está padre porque ya van los papás, exacto. whatever, ¿no? Así que bueno, hablemos de los papás de nuestros padres el día de hoy. ¿Empezamos? Empezamos. Yo creo que sí hay una gran diferencia en el rol del padre que nos tocó a nosotras vivir a el que se vive en la actualidad, ¿no? Es un rol que ha venido desarrollándose y cambiando por miles de circunstancias, ¿no? Las generaciones, todo. Ay, nada más de pensar que mi papá o los papás de antes sentaban al niño de 4 o 5 años en las piernas para que empezara a manejar y sintiera. Hoy, bueno, casi, casi los meten a la cárcel, No, pues ¿no? es multa, o sea, ya es multa. Bueno, no había cinturones de seguridad más que para el que manejaba, ¿no? No había cascos para la moto, para las Patín. motos no pasa conductor, pero para las bicis, rodilleras, o sea, éramos una generación donde el padre era una presencia fuerte, pero no éramos, porque no era, era la generación, no pensábamos tanto en esa cultura de la autoprotección, ¿no? Ahorita impensable tomar agua de la llave. Ah, no, pues no. Yo no lo haría, pero sí que rico era estar jugando ahí con la manguera, ¿no? Exactamente. Pero sí, a pesar de eso, sí considero que en mi caso mi papá fue una figura muy importante y sigue siendo una figura muy relevante en mi actuar, en el día a día. Si bien nuestros padres estaban un poco ausentes, voy a poner esas comillas, ¿no? En el día a día, porque realmente los veíamos o en la mañana que nos iban a dejar a la escuela o y hasta la noche, ¿no? Que regresaban. Pero no había una convivencia directa. Exacto. Yo Era creo extraño. que no sé si te gustaría un poquito analizar, primero que nada, ¿qué es, qué nos da la figura del padre, ¿no? Yo creo que la figura del padre en los años 80 era realmente de una autoridad fuerte, Ujú. muy, dependiendo el tipo de papá, pues puede ser un papá que era punitivo, que te castigaba, o que simple y sencillamente no te castigaba tanto, pero su presencia era lo suficiente para generarte, no miedo, pero sí respeto. ¿Por Oye, qué? nos decían, deja que llegue tu papá. Ah, claro, ¿a poco no? Tu mamá con con el siempre estar dirigiéndote, haz la cama, come bien, haz esto, haz el otro, siempre dentro del deber ser, porque aparte éramos, bueno, eran madres controladoras, ¿no? Dentro Ujú. del deber ser, pues tú le agarrabas el mundo, ¿no? No hacías la cama, dejabas tirado tu cuarto o lo que sea, ahí estaba el conflicto con la madre y te peleabas y lo que sea, y dos, tres a lo mejor nalgadas te daban, pero bueno, Y ahí ya. está. Pero que te dijera, voy a hablar con tu papá, era suficiente para pensar.
para temblar, la verdad, ¿no? No, o sea, si no va a quedar entre tú y yo este pleito y ya va a escalar a papá, tengo miedo, Ujú. miedo. Entonces, esta figura en los años 80 del papá de autoridad sí existía. No era el amigo, no era era el amigo. También tenía un, un papel muy importante de proveedor. Ese Como era su bien rol decías, principal. como bien decías, papá se iba, nos dejaba en la escuela, se iba a trabajar y ya hasta la noche llegaba. Fines de semana, tú lo acompañabas o la familia lo acompañaba a las labores que se tenían que hacer, ir al mercado, al súper, a lo que tenían que hacer, vamos a comer juntos, vamos a hacer esto, a lo mejor van al cine, pero era un acompañamiento de las actividades, no había el papá que se sentara, ay, vamos a jugar contigo, ¿no? Por lo menos pocos de esa generación tenían atender al niño ese rol, pero era más bien dicho, yo como proveedor vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y la familia me sigue a lo que vamos a hacer, Ujú, ujú. ¿no? ¿No crees que era mucho este rol de proveedor? Y otro rol, yo creo que el más importante del padre, en cualquiera de las generaciones que quieras decir, es de protección. O sea, Claro. papá papá es el que me protege, papá es el que me cuida, siempre y cuando, bueno, la relación del padre, digo, que no sea tan punitivo ni tan Ujú. fuerte, era el ser que me protegía, era el ser que me cuidaba. Y eso lo tengo clarísimo, porque no importa la edad que tuvieses, eh, la protección de un padre siempre la sentían. Y seguridad, ¿no? Esa protección te hacía sentir seguro. Claro, claro, la seguridad de decirte, ahí está mi papá, sé que textual me meto en cualquier problema, y me va a sacar. Y no digo que la madre no, pero es otro sentido, Totalmente. completamente otro sentido. Papá es el de que, oye, préstame dinero, papá, oye, necesito esto, como proveedor. Ujú. Papá, estoy metido en un problema. Entonces, como tenía pues textualmente tenía más experiencia en una vida laboral, en una vida relacionando, entonces te orientaba de acuerdo a la experiencia que tenía. Mamá te orientaba a la experiencia de relaciones, de amor, de cariño, ¿no? Pero papá, ante una situación de la escuela, del trabajo, te apoyaba, ¿no? Te Sí. apoyaba fuertemente. Entonces, esa protección, ese cuidado es valioso. Como mujeres, tengo que decir que yo tuve un papá súper protector. Entonces, me acuerdo, ¿te acuerdas? Que nos reuníamos cada sábado a tomar, o cada domingo un Cada café. domingo. Sí, claro. Era una cita que nunca se pospuso, o sea, era difícilmente no nos vimos, pero todos los Años, domingos años estuvimos así. a las 5 de la tarde un café en un restaurante El, de estos, el de los buitos. exactamente, nos vimos ahí, nosotros nos veían llegar a señoritas, decían, van a estar horas con un café y de refil. Obi. Entonces, cuando teníamos más dinero, pues hasta un pastelito compartíamos, pero en realidad es que era Puro café y agua. pero en esta protección, mi papá veía su tele, lo que le gustaba, y papá, me voy a ir, no, yo te llevo, no, quédate bien, no, no, yo te llevo. Entonces era esa protección de a mi niña no le vaya a pasar algo, ¿no? No, no la voy a exponer, prefiero dejar mis gustos por llevarla y saber que está a salvo en el lugar donde la voy a dejar. Y así puedo decir en fiesta, puedo decir siempre mi papá me llevó a mí y a todos mis amigos. Y de regreso me recogía a mí y dábamos de regreso a todas las amigas. Entonces sí fui el papá yo sí sentí esa protección y cuando se fue, a pesar de que ya estaba casada, a pesar de que ya tenía grande y a pesar de que yo ya estaba preparada emocionalmente para su pérdida, sí, esa parte de pérdida de protección se fue con mi papá. Sí, 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 sí. Hasta que la quieres tú, Cuando son ese tipo de papás, ¿no? Porque hay de muchos tipos, claro. que es una, sigo diciendo, es un dolor que nunca pasa, es una ausencia que siempre, siempre queda el hueco, ¿no? No hay nada más, ni nadie más que la vaya a llenar, ¿no? Digo, hay padres que sí, son muy punitivos, y aún así les,
pues fue la crianza que les tocó y entonces replican eso con sus hijos y aún así son amados y respetados, Ujú, ujú. ¿no? Sí. Me acordaba de un amigo que me decía, ellos habían nacido en Michoacán, eran de Michoacán, de un rancho. Y entonces ellos, su papá se dedicaba a criar caballos, a entrenarlos. Qué bonito. Ujú. Sí, 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 pero como los entrenaba los caballos, los entrenaba a ellos. O sea, literal eran los mismos golpes, los mismos castigos, pero para ellos era, es que mi papá es el fuerte, es el seguro, nos está guiando a lo correcto, Ujú, ujú. ¿sabes? Y con el paso de los tiempos, y que me contó, le dije, ay, no, pero qué fuerte, ¿no? Ese tipo de, pues qué doloroso físicamente. Me decía, no, pero yo admiraba a mi papá y lo sigo admirando por el hombre que era, y le doy gracias por esa educación. Bueno, pero estuvo. Ujú, ujú, ujú. Sí, podemos hablar de diferentes tipos de padre, el punitivo, el consentidor, el ausente, pero el ausente el 100%, el que voy por un cigarro ya se fue, ¿no? Lo fue a sembrar el tabaco. Exacto. Pero a Colombia, de... A Cuba ya no lo dejaron salir. Sí, hay diferentes tipos de padres, ¿no? El estricto, el que no procura y el que llega a lastimar. Entonces hay diferentes, pero hoy vamos a hablar de esos padres buen yux y a los que en algún momento en los años 80 no estuvieron, pero fungieron otros papeles y fueron la figura del padre ausente. Yo la verdad es que recuerdo, como tú bien dices, pocos momentos de una convivencia cuando era niña. Cuando adolescente ya fue diferente. No una convivencia muy cercana. O sea, sí, sales en familia, no vas en familia, que al parque, que al día de campo, que de visita, que esto, que el otro, ¿no? Pero es como todo en bola. Exacto, era vamos a la carne asada en el parque, ¿no? O en el área verde, ahí vas. Pero era la convivencia y tú lo acompañabas, no él te acompañaba. Vamos con la familia. A Ahí, muchos jugabas que al fútbol o al equipo, pero era en familia, no era yo me siento contigo a jugar, ¿no? sí. Y aparte, bueno, mi papá trabajaba hasta los sábados, mediodía. Entonces también era Ujú. complicado, llegaba tarde. Y entonces era como poca la interacción que teníamos cuando yo era niña, ¿no? Yo lo recuerdo trabajando, trabajando, trabajando. Pero cuando fui adolescente, las cosas como que cambiaron, ¿sabes? Como que nos volvimos mucho más cercanos. Y, y me acuerdo que más que decirle a mi mamá, a mi papá le dije, estoy enamorada. Y fue como, bueno, yo en mi papel de hija más pequeña de 8, pues ya traía colmillazo, ¿no? Entonces para mí fue un Me momento, queda claro con 8. sí, y la mayoría de mujeres, ¿no? Entonces, el decirle eso, que nunca se lo hubiera dicho a mi mamá, y que se sentara conmigo a decirme, ¿y quién es? Ya, pues sí, ya lo conoces, es fulano, ¿no? Y ha pasado esto, ha pasado lo otro, y ya sabía cuándo lo veía y cuándo no. Para mí fue muy significativo, muy, muy, ¿no? Todavía en la prepa de, ahí está pasando esto, es que quiero salir con sutano, no era yo muy fiestera, nunca fui fiestera, pero sí era de amigos, ¿no? Ujú. Fuera de la prepa. Entonces, siempre era contarle eso. Así creo que ya somos novios, ¿no? O cuando ya dijo, ok, vamos a hablar de sexo, ¿no? Mi mamá no creo que hubiera podido hablar de eso por su educación, ¿no? Que no se estilaba. Pero mi papá, pero mira, se llama el Master Johnson. Y es, ok, ya entendí. Después de 8, por supuesto. Por supuesto. Y bien hechos. Y todos bien hechos. Entonces, para mí fue como, ok, entonces eso pasa, eso sucede. Cuando me llegó mi periodo, lloró porque me dijo, ya, mi última niña ya es una mujer. Y eso fue como el parteaguas de que empezamos a tener una relación mucho, mucho más cercana, ¿no? Y maravilloso. Difícilmente, ajá, con tu padre, difícilmente encuentras a un padre de los años 80 con esta confianza, con esta apertura para hablar. Tu papá era un caso especial, porque sí, ¿no? Mi papá era como, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en la prepa? ¿Cómo vas? Esas calificaciones, ¿por qué tienes este número? No quiero este número, lo quiero más elevado. Ese era Porque como un momento álgido con los papás. Cuando tenías que llevarle la boleta para que la firmara. Santo no Cristo inventes, Vengador. no inventes. Porque yo en primaria era bien burra, pero burra.
Entonces yo sí sufría, y como era la más chica y la última, te juro que textualmente nos formaban en hilerita como los tilderines. La mayor compró 10, el segundo compró 10. Ya los de arriba me ayudaban. Los dos del medio hay bastantes burrieles, ¿no? Y yo pues medio burriel también. Entonces, pues bueno, ya me Mejor fui. di poco interesada en las actividades académicas. Ok, con este poco interés en estas actividades académicas, Académicas. presentaba calificaciones no muy satisfactorias, entonces mi papá siempre me exigía, oye, ¿por qué puedes tener esta calificación si tú eres inteligente y vas para más? Entonces, no quiero ver esta calificación, prefiero que esta calificación suba por lo menos un punto. Y así sucesivamente me impulsaba a hacerlo, pero el enfrentarme a que viera el espantosa X, ay Dios, ¿no? Era fuerte. Eh, entonces, es lo que te digo, difícilmente tu papá podía ser como la mayoría. El papá era más autoridad, no se metía en tantos problemas porque para eso estaba la mamá, para explicar, Sí, pero la sí, mamá sin ni duda. se metía, ¿verdad? Y creo que esta parte de autoridad, en mi caso, me limitó a lo mejor a decir cosas muy personales como mi novio, como el que me gusta. No, en mi caso, completamente distinto. Digo, también la diferencia, mi papá tenía 60 cuando yo nací, o sea, en realidad ya era un hombre con mucha experiencia, con muchos hijos que había Sí, a criado. sus 20 pues ya tenía Mi papá, 80, mi papá falleció cuando yo tenía 18. ¿ok? Tenía 78, pero ya un hombre adulto. Cabal, perfecto, todo trabajando entero, pero sí, o sea, creo que la boleta nunca lo superé. Nunca traté de imitar su firma en mil cantidad de veces. En mil, la de mi mamá era facilísima. Ajá, ¿No? Mi mamá me decía, ay, los del FBI hacen la imitación de firmas empezando por atrás. Ah, ajá. pues, ¿para qué me dice? ¿No? Pero la de mi papá era tan complicada que nunca pude. Entonces no me quedaba otro remedio y mamá, como ya se había dado cuenta, la boleta te la firma tu papá. Y aunque regaño ya me había dado mi mamá, es lo único que tienes que hacer, la educación es tu herencia, fíjate con quién te Escucho eso. juntas. Lo único que te voy a dejar de herencia es tu escuela. Escuela. Y Sí, tienes razón. trabajo para que tengas casa, para que no te falte nada, y tú lo único que tienes que hacer es tener buenas calificaciones. Pero ni siquiera lo decía en un tono así como muy agresivo, porque ya sabía que mi mamá nos había dado el Ave María y la Magnífica y todo, ¿no? Era más como el cierre, el reforzamiento. No, era ese nivel de autoridad que llegar hacia él era penoso, era de sentirte mal, ¿no? Por esta autoridad tan fuerte que se tenía en la casa. Sí, 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 sí. Sí, porque la mamá te decía, tu papá trabajando como burro y tú desperdiciado, entonces, Y sí, digo, ahora que lo vemos y ya lo vivimos, y ah, caray, ¿no? ¿Cómo le no, hacían? sí, no, sí, sin duda. Creo que la mejor imagen de ser padre o entender que ser padre es cuando tú estás en esa posición, ¿no? Y esa parte decía, ay papá, pues si nada más voy aquí a unas cuantas cuadras ahí a tomarme el café, no me va a pasar nada. Hoy lo superentiendo. Gracias, papá, Claro. por haberme protegido y de haber dejado todos tus gustos, todos Tu tus descanso, pensamientos, tu ajá, descanso. ajá, por llevarme. Gracias porque protegiste no solamente a tu hija, sino a todas sus amigas. Pero era un peregrinar de dejar a la casa de fulana, mengana y su tal. Y mi papá siempre protegió a mis amigas. ¿Por qué sus papás no fueron así? Pues porque a lo mejor existía mi papá. Sí, Sabían que existía mi papá. Y mi papá jamás quiso que yo me regresara con los amiguitos, a menos que tuviera ya novio y que obviamente lo conociera y ya lo interrogara, ¿no? exacto, exacto. No, la verdad es que creo que nos tocaron maravillosos padres, maravillosos padres. Gracias por esa educación tan maravillosa que nos brindaron a nosotros, a nuestros hermanos. Y creo que sin duda a mí me dejaron muchas enseñanzas, muchos valores. Y
Sí, enseñanzas. ¿Tú qué recuerdas así como que clavadísimo que te dijo tu papá y que a la fecha sigues? No lo dijo mi papá, lo dijo mi abuelo, pero no los transmitió. Ok. Ahorrar para tu vejez, si no porquería, comerás después. Ah, muy buena. ¿No? Mi papá era de muchos dichos, muy dicharachero. Juventud, divino tesoro, no te pongas a inventar. Tenía muchas frases muy, pues lindas. Entonces sí recuerdo esas frases, pero la que yo tengo muy claro es esta de ahorrar para tu vejez. O sea, y creo que ha marcado mi vida durante mucho tiempo. Lo único que te voy a dejar de herencia es tu escuela. Y eso lo he transmitido a mi hijo. Todos estos ejemplos se los he transmitido a mi hijo, porque se me han hecho que me han forjado a mí para, para preocuparme de a él dejarle un problema menos. Yo no quiero que estés con un problema, lo que yo tenga es para mi vejez, ¿no? No para ti. Tú haz lo que tengas que hacer, pero esto es para mi vejez, para que tú estés libre de una preocupación menos. Y con todo el amor lo hago para mi hijo. Y mi papá fue lo que hizo, o sea, al día de hoy mi mamá se sostiene después de tantos años, pues toda una casa y una familia, porque están ahí dos de mis hermanos, la sostienen con la pensión de mi papá. Entonces, imagínate cómo trabajó mi papá como burro. Entonces, sé que ahí puede haber un gran secreto y una gran imagen y semejanza que yo estoy tratando de imitar. Sí. ¿Tú? El trabajar, de verdad como si no hubiera un mañana. Ujú. Yo creo que primero dijo, tengo que dejar una casa para que estén en un lugar seguro y tenía dos trabajos en el mismo lugar. O sea, era Ujú. gerente de producción y era gerente de ventas al mismo tiempo. Y aparte checaba contabilidades. O sea, una cosa brutal porque era un genio con los números. Padre, ¿por qué no me heredaste eso? Brutal, brutal, un genio. Todo el mundo lo dice. Hace poco vi una boleta de mi papá de la primaria y secundaria que me mostraron que las tenía una de mis hermanas. Así dieces, dieces, dieces. Yo, por Dios, ¿no? Qué maravilla. Y siempre fue como muy genio y hacía, inventaba cosas y así, pero creo que el trabajar, o sea, no te pares. O sea, si esto ya se acabó, pues ahora sigue la otra cosa y otra cosa. O sea, tú vete abriendo ese camino. Ah, Y sí, creo que básicamente eso y lo que me decía, lo que tienes en el banco y lo que tienes en la bolsa es tuyo, lo demás no existe. O sea, no te endeudes, no estés pidiendo dinero. Soy enemiga de pedir dinero porque fue de lo primero que estoy clara que mi papá nos enseñó, ¿no? No pidas dinero, trabaja por lo que quieres. ujú, ok. Entonces Y es casi imposible, a menos que sea algo muy, muy, muy específico, que yo le pida a alguien, pero lo que es prácticamente imposible es que si tú me prestaste, yo te lo voy a regresar. ujú, No hay manera. sí, la responsabilidad, tu nombre, todo eso va de por medio. Sí. Sí, el honrar tu palabra. Yo quiero hacer un reconocimiento a estos padres que por X situación, ya sea que enviudaron, que se separaron, que X, se hacen responsables de estos hijos, de criarlos y de llevarlos a cabo. Creo que esa es una labor titánica como una madre, pero de un padre donde necesitas eh, esa sensibilidad y a veces carece un poco de ese apapacho emocional de la madre, pero que forja chicos a través de la obligación, de la responsabilidad. Tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de otro, tú te vas a encargar de aquello, y la máquina funciona, porque el padre dirige la orquesta. Así es, así es. Dirige la orquesta, responsabiliza a cada uno de los hijos para que la familia se integre con obligaciones y responsabilidad. Y que no falte nada. Y que Para no. que esa organización fluya. Estos padres, como había comentado, habíamos dicho que esta maquinaria funciona y a veces esta maquinaria funcionaba sin siquiera tener algo punitivo. A veces sí, pero era generalmente cuando estaba la madre. Pero cuando no estaba la madre,
como que cada quien adquiría esa responsabilidad sabiendo la situación del padre, sabiendo la situación de ellos, y se lograba caminar familiar distinto. Sí, Cuando tú tienes al padre en donde está la mamá y ya a veces que llegabas tarde o algo así como con cincho en mano, ahí te recibía, ¿no? Porque aparte éramos generaciones donde el buen golpe a tiempo sí. era Ahora, lo que funcionaba. ahora la crianza respetuosa ya no lo permite. Yo sigo diciendo que de vez en cuando una nalgada y un sustito, Un no. límite puesto a tiempo Ah, es, y no se trata de lastimar, se trata de, a ver, ¿no? te paras y te hago consciente de que estás haciendo mal. Ujú. Una nalgada, un castigo, lo que sea, pero Sí, creo que yo la única, creo que una o dos veces le he dado alguna nalgada a mi hijo y de chico, ya ahorita ya no, ya es más bien dicho un guitarrizotas, ¿no? sí, 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 es otro límite. Pero sí hay que felicitar a esos padres que se hicieron responsables de una familia y que a través de la organización y esa dirección lograron funcionar. Porque Fíjate, a veces los papás que buscaban otra mujer para suplir esa responsabilidad, pero hay padres que no lo hicieron, así es, que ahora sí que agarraron el toro por los cuernos y dijeron, bueno, pues vamos a levantar destapo. así es, así es. Creo que algo que me gustaba de mi papá es que con cada uno de sus hijos era el papá que se convirtió con los años, el papá que cada uno necesitaba. Y es que el papá a través de los años es completamente distinto para el hermano mayor que para el menor. O sea, los agarras con, primero a los chicos los agarras cansados, ya con mucha experiencia, en donde ya son más permisivos, son menos nerviosos porque ya saben que no le va a pasar nada. El primero, bueno, no los dejaban ni respirar, y al último, ándale, ya vete, ¿no? Me hablas ahorita. Ahí sobrevive el silvestre, Ándale. Sí, sí, cierto. Sí, porque cierto. fuimos familias grandes, la mayoría. Bueno, yo nomás, o sea, con mi hermana, ¿no? Y yo, o sea, viviendo juntos, sí. Sí, pero tu padre ya tenía cinco hijas mayores de otro matrimonio, ¿no? Sí, Sí, seis hijos. que, Seis. ajá, y él, dentro de su paternidad, hizo que funcionara esa familia ya sin la autoridad de una madre, funcionó con sus hermanas. He ahí. Así es, así ¿Qué es. piensas, Marisa, de esos padres que dijeron voy por los cigarros y no regresaron? Pues que no se quisieron hacer responsables, ¿no? Por, no podría decir flojera, sino pues falta de Gracias. compromiso, inmadurez, falta de inteligencia emocional, creo que son muchas cosas, ¿no? Pero básicamente no se quisieron hacer responsables, pues era más fácil seguir viviendo de soltero y soltar todo a la mujer, ya se sabe que la mujer latina pues es abnegada y va a sacar adelante a la familia, ¿no? Y sí, efectivamente, los padres ausentes, yo creo que para muchos de nosotros que estaban en esa situación, sí debió haber sido muy difícil porque pues, el ámbito siempre era papá, mamá y hermanos, ¿no? Papá, mamá y hermanos, y el saber que te faltaba un pie, ¿no? Donde recargarte, debió haber sido difícil. Sin embargo, creo que la figura paterna se tomó de alguna u otra forma, ya sea con el abuelo, con el tío, posiblemente el maestro, no sé, alguien, Hasta un hermano mayor ajá, ha que tomado como acoja. ese rol. Claro, el hermano mayor que cuando el papá se va, funge como el esposito, porque se responsabiliza del cuidado de la madre, del cuidado de los hermanos, de que salgan adelante, trabaja para darles escuela a los más chicos, sí, generalmente se responsabiliza, pero esos hermanos, esos tíos, esos abuelos que lograron formar esa figura paterna ante estos chicos que se enfrentaban a algo muy difícil.
que es este sistema, o este, no sistema, lo que proveía un padre, esta protección, este cuidado, esta autoridad, o sea, era como tener de manco, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo decía que mi papá falleció cuando yo tenía 18. Ujú, Entonces, justo una semana antes de entrar a la universidad. Complicado. ujú. Pero el papá de una amiga, durante el primer año, fungió como si fuera un tutor, ¿sabes? O sea, y no porque afortunadamente mi familia pudo pagar la universidad, ¿no? Pero él siempre me decía, tráeme tus calificaciones. Entonces, si no lo veía en su casa, lo veía en su trabajo, que estaba muy cerca de la universidad. Tráeme tus calificaciones. A ver, ¿por qué te atoraste en esto? Vamos a ver esto. ¿Qué necesitas? No, no, pues ya tengo copias, libros, lo que sea, ¿no? Y siempre era como de, no te desanimes, no estés triste, vamos a ver. Cosa que no hizo con sus hijas, curiosamente, Yeah. curiosamente. Pero no sabes cómo le agradezco el que me haya apoyado, me haya echado, porque básicamente eran porras, ¿no? De, me Claro. importas, yo estoy aquí, lo que tú necesites, aquí voy a estar. Pues bendiciones para ese tutor que tuviste. Te voy a Este, decir es su apellido porque sí, va a ser ujú, un poco fácil de que se den cuenta quién es, pero el señor, no sé si vive, creo que sí. Muchas bendiciones porque lo que hizo por mí fue maravilloso. bendiciones. Entonces, qué bueno que pudieron tener esta herramienta para tomar una figura paterna. En mi caso, mi padre murió cuando yo tenía pues 40, yo creo, 40 años. Mi papá murió de cáncer, con un cáncer muy agresivo de páncreas, en el cual lo operan y el doctor dijo, por el tipo de cáncer, cuando se abrió es la punta del iceberg, el tipo de cáncer puede durar un año, pero por la edad de tu papá tenía 78, va a durar 6 meses, duró 3, ¿no? Entonces, en ese momento en donde yo me enfrento a esta noticia tan fuerte, busco un tanatólogo. Inmediatamente busco un tanatólogo porque mi papá era la luz Superman. de mis ojos, ¿sí? Era muy, muy importante su figura. Siempre desde chiquita fue mi adoración. Un día estaba sentado en la recámara de mi mamá, tienen un vestidor, y estaba yo sentada en una esquina del vestidor y mi mamá se estaba arreglando, mi papá también, estaba rasurando, ¿no? Y yo hice dos cosas muy locas. La primera es que cuando se fue, me rasuré, no, pues de tener aquí todo cortado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era la imagen que yo seguía de mi papá, pues mi papá se rasura, pues yo también. Como topollillo, como topollillo. Aquí toda, no, mi mamá me puso, pero como lazo, no, eso no se toca, ya sabes, ¿no? Y la otra es que cuando se estaban arreglando en una fiesta, ya salen, ya nos vamos y no sé qué, yo, y le digo a mi mamá, me sigue gustando más mi papá. O sea, Ok. Ay, tu mamá, niña. no, mi mamá se rió. Pues sí, fue mi papá la adoración. Yo conviví con mi papá, reitero, conviví porque lo acompañaba. El sábado también trabajaba y me iba con él a supervisar tiendas, en el cual pues era mi parque de diversiones, pero no era yo estar con mi papá, era acompañarlo, era, a veces decían que yo era como el perrito ese que le aplauden y ahí va, ¿no? ¿Por qué? Porque me emocionaba. Entonces, en el momento que hay una pérdida sí me preparé, ¿no? Creo que agarrar los toros por los cuernos, me preparé y dije, bueno, pues vamos a hacer lo que tengo que hacer. Antes de que se fuera, le dije, gracias, gracias por todo, ¿no? Y me duele mucho que estés pasando esto. Mi papá al verme sufrir, ¿no? Se hizo fuerte. No, no quiso hablar. No soportaba que sus hijos sufrieran, ¿no? Sí, pues se hizo Eso fuerte por evitó, ustedes. eso evitó, me dijo, no, ya no digas más. Ya no pude despedirme más, pero sí, por respetar su sentir, ¿no? Pero sí, mi papá, pues, se fue cuando yo era madre y entiendes en ese momento muchas cosas. Sí, sí, la verdad es que, ¿cómo hace falta, no? A mí Sí, todavía, pues yo creo que diario pienso en él. ¿Cómo no lo valoras cuando todos esos pequeños momentos, en su momento, ya cuando creces, te vas dando cuenta del valor? y muchos de nosotros todavía tenemos la dicha de gozar a nuestros padres, a veces a los dos, a veces a uno,
pero los que ya no tienen esta dicha, creo que aprendemos a vivir con su recuerdo de una forma muy bonita, recordando esos dichos, mi papá hacía esto, mi papá decía eso, entonces viven en nosotros, viven de una forma muy particular, pero siempre presentes. A veces estos padres que fueron muy punitivos, muy agresivos, con esta poca conciencia del respeto al niño, ¿no? A pesar de ello, pues aprendimos algo, aprendimos tal vez a no seguir esos patrones o a comprender que era lo único que podían dar porque era lo único que tenían. Ujú, exacto, exacto. Yo, afortunadamente, mi suegro todavía está con nosotros. Uh -huh, Este, y le tengo un cariño muy, muy, muy lindo. Si a mi suegra la adoré, ¿no? uh -huh. A él le tengo un cariño muy, muy lindo. Con los años aprendimos a querernos, creo. Y ahora, cada vez que la veo me da mucha, mucha ternura. Cuando me reconoce, me da mucha ternura, ¿no? Cuando sabe que soy Marisa, ¿no? Entonces ya, ¿cómo estás? Siempre está preguntando por mí. eh, Esta figura me hace sentir bien. Ya, Claro, y de él y de mi cuñada tengo esta maravillosa taza de los ese no es dos. una taza, es un sopero, ya dije. No me importa, no me importa. Adi, gracias por mi gran taza de café. Es, Eh, Fíjate, tú acabas de tocar un punto de los padres que ya no están y que el suegro funge como tal. O puede, no como hija, pero sí como una protección. sí, de respeto, una figura de respeto, ¿sabes? Eh, de cariño, de así como tu pareja lo respete, lo quiere, pues de alguna forma también tú le tienes ese respeto y cariño, ¿no? Sí, claro, es recíproco. Yo tengo que decir que siempre he dicho que me tocó el mejor suegro del mundo y se lo he dicho a él, que yo lo respeto mucho, que lo aprecio y lo quiero de corazón, pero yo lo que respeto es que siempre fue muy, muy respetuoso para mi relación. No se metió, nunca llamó, ¿no? Nunca fue el suegro que estaba ahí constantemente, pero el que nosotros buscábamos. ¿Sí me explicó? Ujú. Nunca estuvo dentro de la relación y nosotros lo relacionábamos. Entonces, ven, vamos a tomar un café con tu papá, ¿no? Ah, ok. Oye, acompáñame para ver a mi papá. Ah, ok, vamos a ver a tu papá, ¿no? Platicamos. Íbamos a desayunar o íbamos a cenar, pero siempre muy respetuoso. Tanto así que en algunas vacaciones le dije, oye, ¿por qué no invitas a tu papá? A tu papá le encanta este estado y es el único que va. Y me dijo que era mi esposo, ¿me estás seguro de lo que estás diciendo? Porque a mi papá le gusta comer en el mismo lugar, hacer lo mismo y todo eso. Y le digo, yo me adapto a sus hábitos, solamente le pido que quiero ir a tal lugar. De todos los días que él le planeé, yo nada más quiero uno para ir a este lugar. Y así lo hicimos. Y fue muy respetuoso. Por eso siempre he dicho, si vuelvo a nacer, quiero el mismo. Ok, yo también quiero los mismos suegros. Yo también quiero los mismos suegros. Sí, Eh, mando un abrazo enorme con todo mi corazón a don Enrique, hasta tu casita, hasta su corazón. y cabe aclarar que el mío no fungió como padre, no. Fue muy respetuoso, pero al final ese respeto tiene que ver con la figura, ¿no? Una figura paterna presente en la familia siempre nos da como esa seguridad, ¿no? Ujú, ujú. Y sí, sí, la verdad es que qué bonito, qué bonito. Y fíjate, aquí estoy viendo 5 tipos de papás, que creo que ya hablamos de todos estos: el estricto, el protector, el divertido, el consentidor y el chavorruco. Creo que todos los anteriores juntos, pues sí era mi papá, ¿no? El consentidor, sí, el chavorruco no. ¿Cómo yo creo que el papá consentidor, es mi percepción, ¿eh? Ajá. El papá consentidor es el que resta la autoridad muy fuerte a la madre. Pues sí, 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 es el extremo, por supuesto. Es el que le resta y el que crea más conflicto de los límites que debe tener un hijo. Así es que si nosotros ya ahorita somos abuelas o somos aquí, no hay que meternos, pero sí el consentir confunde estos límites que los padres deben de tener. Y sí, también esta parte de la ausencia los hacía ser más consentidores que la madre. Ah, sí, sí. A lo mejor en el lado positivo, yo más que consentidor diría el apapachador, ¿no?
y que te apapachaba. No te consentía, pero te apapachaba, ¿no? Yo no tuve un papá papachador, pero sí muy cálido, muy protector. No era cálido físicamente, era cálido en esta protección, en este cuidado, en tu cuido, ¿no? ¿Con quién andas? ¿Con quién vas? ¿Con quién estás? Yo voy. No me va a regresar un amigo, no, ¿no? Yo voy por ti. Yo te llevo para saber en qué casa estás y con quién estás. Es cierto, o sea, yo no recuerdo, sí, claro, recibir aplausos de mi papá, pero creo que el gesto máximo para él, que estaba sentado junto a ti, estaba viendo la tele, o cuando yo estaba viendo mis novelas, pues iba a ver mis novelas conmigo, ¿no? Me daba la mano, me daba la mano, y estábamos agarrados de la mano viendo la tele, era el momento máximo. Claro. Yo no, yo iba a ver con mi papá le encantaba la fiesta brava y el fútbol. Entonces, domingo me sentaba al lado, te digo que yo era como su perrito ahí, ¿no? Y no lo digo despreciativamente, lo digo No, de porque acompañar ahí junto, junto. sí, ¿no? Entonces estaba al lado de él y veía los toros. Yo conozco mucho de la fiesta brava gracias a él. Este, y el fútbol también me apasionó un tiempo por lo mismo, porque lo veía con él. Entonces, yo era compartir con él lo que a él le gustaba. Sí, creo que lo que le gustaba ver a él el desfile de las rosas. Así que a mi hermana y a mí, ya empezó, ya íbamos todas encobijadas al cuarto de la televisión a ver con él. Eso Sí. era padre. Así que, pues un beso. Ajá. ¿Qué otro concepto tenías de padre? ¿Para qué? Espérame, el chavorruco. ¿Cómo consideras al padre chaborruco? Híjole, Explícame. yo sí conozco un par, la verdad, bueno, en mi opinión, mi punto de vista muy interesante, me da un poco de cringe. Y los que, ay, yo soy igual, ¿no? Vamos a entrarle aquí a la parranda igual y vamos a ponernos ahí enfiestados, ¿no? Ay, vámonos con tus amigos o con tus amigas. Híjole, no. Híjole, a mí me da cringe porque creo que no es tu papel, no es tu cuate, no es tu cuate y es de, ok, vas a la fiesta, perfecto, ¿no? Te dejo o dime dónde estás, paso por ti, cuéntame cómo te fue, quiénes son tus amigos, los conozco, pero así como de pasarte ya como ahora somos cuates, no. Sí. O conozco papás que se van con los novios de las hijas, no, vámonos a enfiestarnos. Pues no, no es tu papel. Eh, Ah, mi punto de vista. yo supe de un padre, el chisme, Chisme. un padre que efectivamente pues se iba de parranda con la hija, con el hijo y así se iba de parranda, y al ratito ya se estaba besando con la amiga de los hijos, Sí, pues sí, el chaborruco. pues sí. O sea, no, hay cosas que pasan. Pero bueno, o sea, no me encanta que tomen ese rol. Pero bueno, Sí, no. muy respetable. Cada quien hace de su vida un papalote. Y pues sí, diferentes tipos de papás. Oye, y hablando de eso, para un poco para cerrar el tema, me puse a ver qué películas había con el tema de papás. Papás que nos dejaron como en la mente un buen sabor de boca. Yo tengo una que es mi favorita. A ver, ¿va? Ay, no sé cómo se llama, pero era de un nombre de familia. Ah, con Nicolas Cage. Nicolas Cage. ¡Ay, sí es hermosa! A mí esa película es mi máximo de Navidad, ¿no? Es mi máximo de Navidad. Porque de ser una persona poco empática y muy estricto en su actuar, al momento que se enfrenta a ser padre por estas circunstancias, la vida le cambia y le da otro sentido a la vida. Sí, Es, véala, por favor, véala, que les voy a dejar el cartel de la película. Súper de reflexión, ¿no? es mi máximo de película navideña, es mi máximo de película de padre. No investigué nada de eso que estás diciendo, pero cuando comentaste dije, yo tengo una y esta es mi top. Perfecto. Fíjate. La vida es bella. Hmm. Este papel de el papá que por proteger a su hijo y no, que no se diera cuenta del lugar donde estaba, ¿no? En ese campo de concentración, le hace creer que todo es un juego y que tiene que ir ganando puntos. Y entonces él narra, pues, que nunca
nunca sufrió lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar porque su papá le hizo que viviera aún ahí el sentido de que la vida era bella. Eso me pareció maravilloso como padre, ese personaje del padre, de este Roberto Benigni, me pareció delicioso. Ay, sí, hermosa la película. Hermosa, hermosa. Otra, que la fui a ver con mi hermana y con mi cuñado, y mi cuñado y yo, bueno, en moco tendido, así como lagrimita y costel, así de chisguetín, mal, mal, y había sollozos por toda la sala. Y el gran pez de Tim Burton, No la he visto. ¿no lo has visto? No. Es el señor ya está grande siempre le contaba historias a su hijo de sus aventuras de la vida. Entonces, en la película va contando historias, pero son historias así como súper locas, que él dijo así, sí, claro que no, que eso no pasó, ¿no? Ay, sí, que estaba en un circo y conocí al hombre más grande del mundo, lo llevé al circo y a unas gemelas siamesas que estaban pegadas, no tenían dos cabezas. Y no, a tu mamá es que se paró el tiempo y el mundo cuando la vi, ¿no? Y sacan la escena así de que era hermosa. Y para conquistarla llené todo un campo de narcisos y sale ahí. Obviamente no, o sea, llegó con un ramo de narcisos, pero él le narraba esas historias fantásticas, ¿no? Pero claro que cuando se hace grande, así de, ay, mi papá con sus historias, ¿no? Entonces, es como él va recordando, en lo que su papá está enfermo, como va recordando todas esas historias que le contó. Y después se entera qué parte era realidad, qué parte era fantasía, pero pues resulta que era un gran hombre, un gran pez, ¿no? Al final de cuentas, maravillosa película. Por favor, véanla, vela, vela. Está en Kleenex cerca. ¿No aparece la última escena ellos en una banca? No, no, ese es la del diario. Ok, Diario de animación. No, 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 se llama El Gran Pez. Es con Evan McGregor. ok. Él Ujú. hace el papel del papá, ¿no? Por favor, véanla, no, no se la pierdan. Siguiente película que también, digo, uno sufre y sufre y sufre y sufre, En busca de la felicidad, con Will Smith. Que la Mm. mamá lo deja al niñito con él y él es súper pobre y empiezan a vivir en el metro y en los que Sí, ella sí, sí, trata de vender unos sí, aparatos, ¿no? algo así. Ujú. Y trata de ser corredor de bolsa, ¿no? Maravillosa película también. Y sí, tiene escenas que sí nos dejan muchas lecciones, ¿no? De nunca te rindas y nunca dejes que nadie te diga lo que debe ser. Te limita. Ujú. Otra de ya muy, muy viejita, Un papá genial, con Adam Sandler, que él llega y le dicen, este niñito es tuyo. Y él se queda como, ¿qué voy a hacer con este niño, no? Con 3 4 años. Y aprende a ser papá de una manera muy rudimentaria, Ujú. ¿no? Se encariña con el niño, pero todo lo que le pasa con el niño también lo hace aprender a él qué significa ser un papá presente. Me encanta. Ujú. Eh, y creo que dos películas que aunque son caricaturas, yo ahorita te digo cuál es mi favorita, la última, va a ser la última, nos dejan unos papás como muy claros. El Rey León, Uy, Mufasa, el papá que le muestra respeto, los límites, eh, ¿qué pasa? así, ya ves que, ¿no? Liderazgo, responsabilidad, amor, la familia, todo eso, creo que es El un gran. equilibrio, el amor, el bienestar, sí, todo. Ujú, ujú. Y la Ujú. responsabilidad, ¿no? De regresa, ¿ves? ¿A dónde andas? Regrésate, ¿no? Ujú. Hay una parte en esa escena, ay, que me hacía llorar así, ¿no? Porque pues me acordaba de mi padre, ¿no? Cuando él está reflejándose en el agua Exacto. y lo ve y le dice, ese eres tú, ¿no? Sangre de mi sangre, no lo olvides. Wow. Sí, exacto, exacto. Sí, top. Ujú. Y la siguiente animación que habla de papás también, buscando a Nemo, por Ok. supuesto. Ujú. Un papá que tenía muchos miedos, ¿no? De su hijo que tenía una discapacidad, vamos a decirlo así, y, Ajá. y salita feliz. Ujú. Y que en esta búsqueda, cuando se pierde el hijito, Sobreprotección que le da y que al final se da cuenta que
que puede. que puede crecer. O sea, los dos crecieron. Eso me encanta porque los dos crecen. Él como papá, en su confianza y seguridad, y él adopta también esa figura también de respeto y de responsabilidad. Me encanta esos. Peliculones ambos. Hay una que me gustó, no recuerdo cómo se llama, porque soy malísima, ¿no? Pero sale Eugenio Derbez, en donde efectivamente le llegan con la hija, y aquí Ah, está, la no se cuida, aceptan, no se aceptan devoluciones. no se aceptan devolución. También esa parte me encanta, y al final, bueno, yo lloraba como de chisguetes. O sea, muchos dicen, "Ah, Ay, que de Derbez, que no sé qué. bueno, a mí me gustó. Yo digo que a mí también me gustó por eso, y me recordé de una muy buena de padres, también me gustó. Ujú. Sí, sí, también hay una de Jodie Foster. No, no es muy buena, creo que se llama Contacto, creo. Pero hay una escena donde por unas cosas científicas que ahí hacen, se encuentra con su papá, que ya había fallecido. Sweet Carol. No, 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 es muy vieja, es vieja, vieja, vieja. Llegan a una playa extraña en una otra galaxia y ahí se encuentra con su papá en una playa. No, bueno, esa plática que tienen, porque es lo más valioso de toda la bendita película, chisguete seguro, creo que se llama Contacto, este, sí, esa me dejó. Pero creo que de o mi favorita en cuanto a relaciones de papá, Cuestión de Tiempo, donde si tú recuerdas el papá le dice a su hijo que los hombres de la familia tienen el don de poder encerrarse en un closet y si se concentran, regresar a un momento pasado, regresar al pasado y volver a vivir. No me acuerdo, pero me acuerdo de la película. Sí, Pero sí, bueno. es maravilloso. Y le dice, pero ¿cómo? Sí, solo los hombres de la familia lo pueden hacer, ¿no? Ujú. Entonces le empieza a su papá a decirle, pero viajar al pasado tiene su responsabilidad. Entonces este empieza como a viajar y a volver a hacer cosas y a volver a vivir cosas, ¿no? Como buen joven. Si ves a una chica, pues otra vez, ¿no? Pero las enseñanzas que le deja este don y que le deja su papá me parecen extraordinarias. También fui con una amiga, con Berito. Chisguete, sollozo en toda la sala y nosotras éramos, bueno, plañideras. Ya Magdalena. Plañideras, así. Parece que nos estaban pagando por berrear. Ay, una cosa, maravillosa película, véanla, Cuestión de Tiempo. Es con Rachel McAdams, la misma del Diario de una Pasión, y varios actores ingleses maravillosos. No, no se la pierdan. Pues qué buenas películas, sin duda. Creo que de los padres tenemos que aprender mucho, les debemos mucho, esa protección, calidez, este, seguridad, autoridad que nos dieron. Creo que nos forjaron hoy a seguir un camino, nos forjaron a ser valientes para enfrentarnos a circunstancias, y que los que tengan padres sigan disfrutando de ello, apapáchenos, quiéranlo, qué bueno que están presentes, y a los que ya partieron hay que agradecer lo que nos dieron y dar mucha luz para que nos sigan iluminando desde lo alto. Sí, gracias papá, gracias a tu papá. ¿No? Mira, nada más que hijaza, qué hijaza. ¿Qué Este, gasas de mi vida? qué hijaza, qué cosas. Las últimas, pero bien hechas. Echaron mal perder otros, pero mira nada más. Ay, qué grosera. Dijo, ya, ya, es la buena. Papá, hasta el cielo, a tu papá, un abrazo hasta el cielo. Y bueno, pues a todos sus papás, papaces, como hayan sido, no les regalen un cenicero, no les regalen, apapáchenlos, porque el tiempo no vuelve. Disfrútenlo. Gracias a ustedes por haber estado. Espero que este programa de un poco de reflexión del papá, ¿no? Y los roles que jugaba en la época de los ochentas y un poco de esto, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, pues les mandamos un saludo, todos a mis cuñadas, a mi suegro. Ahí nos vemos para festejarlo. Y, Yo a mi suegro, señor, se le quiere. y bueno, pues nos vemos el próximo. Porque me divorcié de su hijo, no de la familia. Correcto, bien dicho, también. Un abrazo, suegro que me cae. Ex suegro que me cae. Excelente. Y nos vemos el próximo jueves. Jueves a las 9 de la noche en
canal After 51. Gracias, por favor, denos like, compartan. Sí. Estamos para ustedes, díganos sugerencias. Gracias a todos por sus comentarios. Sí, nos encanta leerlos. Gracias. Así es que pues, nos estamos viendo próximamente. Adiós.